Muy buenas noches. Qué gozo poder estar de aquí en vivo desde mi casa con ustedes, mis amados hermanos. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por su fidelidad, porque están allí en familia con sus vecinos. Y es el momento para compartir. Doy la bienvenida a todos los que por primera vez pues, se han conectado y tienen el gozo de alabar a Dios, de escuchar su palabra. Creemos que Dios va a hacer maravillas, así que les bendigo a ustedes y a sus familias y les doy la bienvenida a este servicio de alabanza, de adoración y de palabra. Creemos que Dios tiene la respuesta para las peticiones que hay ahí en su corazón, que a través de la palabra Dios le va a hablar. El Señor ha visto su aflicción, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha escuchado tu oración. Él no es injusto, Él es bueno, Él es Dios y Él sabe lo que tú le estás pidiendo. Así que si nos deleitamos en el Señor, Él va a conceder la petición de nuestro corazón. Bienvenidos a esta noche de alabanza en vivo desde mi casa para sus casas. Y hoy tenemos un invitado especial, pero queremos que usted siga gozándose con la palabra. También quiero darle gracias a Dios por los hermanos, por la fidelidad, por los que ofrendan, los que diezman, los que están allí ayunando, los que apoyan la obra, los que están allí con sus discípulos, los que están allí unidos, facilitando para que esos audios lleguen. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarles para el día viernes. Tenemos un clamor nacional a nivel de todas las iglesias cuadrangulares en Colombia. Vamos a estar unidos, todas las familias cuadrangulares, vamos a estar orando desde las 6 de la mañana todo el día, de oración, de intercesión, de gratitud por haber nacido en este país hermoso y empezar a bendecirlo, empezar a bendecir. Recuerden que el 7 de agosto es un día nacional, es un día de liberación, ¿verdad? Fue donde se dio esa batalla liberadora con nuestro libertador Simón Bolívar ahí en Boyacá. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar allí orando para que Dios siga liberando a nuestra nación. Así que sígase gozando y tenemos en esta noche pues una hija de esta casa que tiene palabra de Dios para su pueblo. Aquí de nuevo, mis amados hermanos, deleitándonos con esa alabanza. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí, pero por lo que ha hecho en ti. La pregunta es, ¿qué ha hecho Dios en ti y en tu familia? Recuerda un poquito, el Señor en la palabra siempre le está preguntando al pueblo, recuerda de dónde te saqué, recuerda que eras el pueblo, no porque fueras el más importante, sino el más insignificante y porque yo decidí amarte. Entonces, a Dios sea la gloria en esta noche por lo que Él hizo en nosotros, pero por lo que seguirá haciendo. Y sé que Dios nos va a fortalecer en esta noche a través de su palabra. Tenemos una hija de esta casa y es nuestra hermana Nelly Vázquez. Ella es líder juvenil, es sierva antigua en nuestra congregación y tiene un tema muy importante en esta noche relacionado con la oración. Así que les animo porque el Señor escucha nuestra oración y ese es un aliento de vida para nosotros. Cuando usted ora, usted descansa en su presencia porque usted siente ese aliento de parte de Dios. Así que preparemos nuestros corazones para recibir palabra de Dios. Hermana Nelly, bienvenida. Muchas gracias, pastora, por esta nueva oportunidad de poder estar aquí en esta noche. Dios bendiga a cada una de las vidas que están allí conectadas, a los hermanos, a los amigos que en esta noche están allí conectados. He venido a traer una palabra para tu vida, una palabra de aliento, de fortaleza. Y he titulado este mensaje, Aliento para la oración.
Esta es una noche de milagros, una noche de respuesta a tu petición. Y voy a estar leyendo en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este pasaje hay una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para todo aquel que esté afligido, para todo aquel que esté necesitado, para todo aquel que llegue delante de Dios con una petición en su corazón. Y esta palabra la dio Dios al profeta Jeremías en un momento difícil, un momento de dificultad. Judá estaba totalmente desviada, Jerusalén estaba destruida, el profeta estaba preso, pero aún en este momento, en esta situación difícil, Dios da una palabra maravillosa, una palabra de promesa al profeta Jeremías. Y Jeremías quizás estaba allí, quizá para muchos, sin esperanza, sin solución, pero Dios le da una promesa y le dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe? Dios no abandona a su pueblo aún en los momentos más difíciles, aún en las peores circunstancias. Dios siempre está allí al lado de su pueblo para fortalecerle, para animarle, para darle fuerza para que siga adelante, y siempre está allí con una palabra de esperanza. Esta palabra que Dios le dio a Jeremías le dice, clama a mí y yo te responderé. Este es un texto que nos anima a clamar, que nos anima a orar, entendiendo que Dios tiene una respuesta en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Siempre hay una respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Él nos dice, clama a mí. ¿Y sabe algo? Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras peticiones, pero ¿saben qué quiere Él? Que nosotros clamemos a Él, que nosotros abramos nuestra boca, nuestros labios y clamemos, llevemos delante de Él nuestras peticiones, nuestras necesidades, y Él siempre va a estar presto allí para dar respuesta a cada una de nuestras peticiones. Pero Él quiere que lo hagamos perseverante, de una manera insistente, todo el tiempo. La palabra nos enseña que hay que orar sin cesar, es decir, todo el tiempo. Pero siempre debemos tener la seguridad, la certeza de que Dios responde a cada una de nuestras peticiones. En la palabra nosotros encontramos que siempre que el pueblo de Israel estaba en una situación difícil, estaba pasando por un momento difícil, Dios siempre lo libró de manos del enemigo. Y en Josué capítulo 1, versículo 9 dice la palabra, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al fereceo y al jebuseo. En otras palabras, le estaba diciendo a Josué que él iba a quitar todo aquello que se interpusiera entre el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Él lo iba a quitar todo. Y algo que nos enseña la palabra es que Josué era un hombre de oración. Y también enseñó al pueblo de Israel a depender de Dios. Enseñó al pueblo de Israel a recurrir a Dios en toda circunstancia, en todo momento. Y sabe que este pasaje nos enseña que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, Dios siempre va a tener una palabra de aliento. Dios siempre va a tener una respuesta para cada uno de nosotros. Y Dios va a quitar toda piedra de tropiezo que se interponga en el propósito que Dios se ha trazado para cada uno de nosotros. Y algo que nos enseña este pasaje es a esperar respuesta en la oración.
Así que cuando ores, espera respuesta porque Dios te va a responder. Él dice, y yo te responderé y te mostraré. Es decir, el Señor responde nuestras peticiones, pero nos da aún más de lo que nosotros necesitamos. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es clamar, y es orar, elevar nuestra oración a Dios, esperando y creyendo que Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros, que Dios tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades. Pero es necesario clamar, orar. Dios sabe qué necesidad tenemos, porque Él es Dios y lo sabe todo. Pero Él quiere que nosotros abramos nuestra boca para pedirle, para decirle cómo estamos, cómo nos sentimos, y nos confirma en su palabra. En Lucas capítulo 18, versículo 35 al 42, hablando del ciego de Jericó, dice, leemos en el versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, que reciba la vista. Yo hago una pregunta en esta noche. ¿Acaso Jesús no sabía qué petición tenía el ciego? ¿Qué era lo que el ciego quería que Jesús le diera? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Pero Él quería que Él mismo le dijera qué era lo que quería. Entonces, con esta palabra podemos entender que Dios anhela que nosotros le hablemos, porque Él anhela escucharnos, a Él le place escucharnos, porque Él lo sabe todo, Él conoce nuestras necesidades. Pero yo digo acá, si Dios nos responde todo lo que nosotros necesitamos porque Él sabe, entonces no le buscaríamos, entonces no llegaríamos delante de su presencia a clamar, a orar. Entonces Dios quiere escucharnos, Dios quiere y anhela que nosotros lleguemos delante de su presencia. Este pasaje de Jeremías nos enseña que debemos esperar grandes cosas con respecto a la oración. Él dice, yo te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Quiero decirte en esta noche que para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de los imposibles. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Él es Dios, dueño y Señor del universo, dueño y Señor de todo lo creado. Él tiene poder y autoridad para todas las cosas. Cuando el ser humano dice no se puede, Dios dice claro que se puede. Cuando la ciencia médica dice no hay nada que hacer, entonces es cuando Dios empieza el milagro. Porque Él es Dios soberano y eterno. Dios dice, te mostraré cosas grandes. En el capítulo 33 de Jeremías, versículo 6, dice, he aquí, yo te traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios, en medio de una situación terrible que estaba viviendo el profeta Jeremías, Dios le da una palabra de esperanza, Dios le da una promesa, le estaba consolando, le estaba diciendo, no todo se ha acabado, aquí es que empieza tu victoria. Pero ¿sabe qué quería Dios que hiciera Jeremías? Que clamara a Él, que levantara su voz y clamara a Él, y que entendiera que Dios iba a dar respuesta a la promesa que Dios le había hecho. Dios llega justo en el momento preciso. Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y así como dio respuesta a todos estos grandes hombres de Dios, le dio victoria en sus batallas,
Dios también lo hace hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay victoria a través de la oración. Hay una historia que me impacta mucho, y es cuando el joven Daniel iba a ser lanzado al foso de los leones. En Daniel capítulo 6, versículo 10, dice que Daniel entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias a Dios como solía hacerlo antes. Daniel entendió que lo único que lo podía librar de esa situación difícil era el poder de la oración. Y Daniel no fue librado de ser lanzado al foso de los leones, pero él tenía fe. Su fe fue probada, pero como él oraba a Dios, como él clamaba a Dios, su fe estaba cimentada en el Dios de Israel. Y Dios allí en el foso le dio la victoria. ¿Sabe por qué le dio la victoria? Porque Daniel era un hombre de oración. Él entendió que solamente Dios, en Dios estaba la respuesta, que solamente Dios lo podía librar de las garras de los leones. ¿Sabe? Algo que me llama la atención es que Daniel, dice que Daniel oró con un corazón agradecido. Dice que oraba 3 veces al día, pero daba gracias a Dios. Es decir, que Daniel dio gracias a Dios antes del milagro. Antes del milagro. Muchas veces nosotros medio oramos a Dios, arrodillamos 5 minutos a orar, y Dios nos responde y nos olvidamos de Dios. Le damos la espalda a Dios y ni siquiera le damos las gracias. Daniel nos enseña que hay que ser agradecido. Y cuando uno da gracias a Dios, mire, en el ser agradecido hay un poder sobrenatural. En el pasaje del Nuevo Testamento, en Mateo, cuando habla de la alimentación de los 5,000, dice que Jesús dio gracias al Padre. Y en el momento que Jesús da gracias, ocurre el milagro. Se las dejo ahí. Y algo impactante es que el rey Darío, quien no era del pueblo de Dios, conocía a Daniel. Él sabía quién era Daniel. Él sabía que Daniel oraba al Dios de Israel. Por el medio del testimonio de Daniel, el rey Darío conocía el poder de Dios. Y dice que en el momento que Daniel iba a ser lanzado al foso, el rey le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué poderosa palabra. Y dice que el rey al día siguiente se levantó muy de mañana y apresuradamente corrió al foso de los leones y llamó a Daniel. Dice que lo llamó con voz triste, pero al mismo tiempo con la convicción, y le dijo: Daniel, el siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Amén. Alabado sea Dios. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió el ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Este pasaje nos enseña que la oración es fuente de poder, es el arma más poderosa que tenemos nosotros los cristianos. Por eso nosotros no podemos vivir sin orar, nosotros no podemos pasar tiempo sin orar, es nuestra arma. Es nuestra arma que nos fortalece, que nos lleva a alcanzar grandes triunfos, grandes victorias. Entonces es necesario que cada día lleguemos ante la presencia de Dios
Oremos, clamemos a Dios y entendamos que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios, pero es necesario clamar, es necesario orar. Hay un libro que me encanta y es el libro de los Hechos. Y allí nos relata la historia de la iglesia primitiva. Una iglesia que estaba acostumbrada a vivir en lo sobrenatural. Era una iglesia que oraba, que clamaba a Dios, que llegaba ante la presencia de Dios bajo cualquier circunstancia. Y la palabra nos enseña que aún la sombra de los discípulos, con la sombra de los discípulos se sanaban los enfermos. Esto nos enseña que no era porque era Pedro, no era la sombra de Pedro, era el poder de Dios en la vida de esos hombres, porque oraban, porque clamaban, porque pasaban tiempo delante de Dios, porque entendieron que no eran ellos, que no era el poder de ellos, sino era Dios a través de ellos. Hay algo que en casa hemos podido experimentar y siempre hemos enseñado a nuestra hija a depender de Dios, a creerle a Dios, a que bajo cualquier circunstancia, cualquier dificultad hay que llevarla al trono de la gracia. Y en estos 2 meses tuvimos algunas dificultades de salud en la familia. Fueron momentos difíciles, pero empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios, a ayunar y a colocar en manos de Dios esa situación. Y Dios nos dio la respuesta, porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando le creemos a Dios, Dios obra con poder y gloria. Y en esta semana tuvimos una dificultad con el segundo semestre de la universidad de nuestra hija, y le dijimos, vamos a orar, oremos a Dios, en Dios está la respuesta. Y no había respuesta, y cada día le decíamos, oremos. Dios permitió que empezaras esta carrera, Dios va a permitir y aparejar todas las cosas para que termines la carrera, no te preocupes. Y oramos. Para la gloria de Dios, nuestra hija ya está matriculada y empieza clases la próxima semana. Gracias a nuestro Dios, hemos entendido que la oración tiene poder. Nada imposible para Dios. Todo lo que nosotros coloquemos en las manos de Dios, Él va a dar respuesta a cada una de esas peticiones. Así que en esta noche es la noche de tu milagro. Ese problema que tienes allí, esa dificultad que tienes en casa y que tal vez has creído que no hay solución, déjame decirte que sí hay solución. Dios tiene la respuesta a esa enfermedad, Dios tiene la respuesta a esa situación difícil que estás viviendo. Él está dispuesto a escucharte, pero es necesario que tú eleves tu voz a Dios. Es necesario que nos volvamos a Dios. Es necesario que volvamos nuestro corazón a Dios y clamemos a Él. Él tiene la respuesta. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene todo poder. Dios tiene toda autoridad para obrar milagros, para obrar prodigios y maravillas. Solo tenemos que creer. Así que tú que estás allí conectado, tal vez por primera vez, pero que te has conectado creyendo que Dios tiene respuesta a tu petición, que Dios tiene respuesta a tu problema, es noche de recibir el milagro. Así que deposita tu fe en Dios, deposita tu confianza en el Señor, porque la respuesta de Dios viene para tu casa. Tal vez estás a punto de perder tu casa, pero te tengo una buena noticia. Dios tiene el poder y autoridad para suplir lo que necesitas y puedas cancelar esa deuda. Tal vez en todo este tiempo difícil has tenido que cerrar tu empresa. Dios tiene poder y autoridad para hacer que tu empresa, que tu almacén, que tu microempresa vuelva a surgir. Para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. ¿Sabe qué quiere Dios? Que tú clames a Él.
que tú eleves una oración delante de Él y le creas a Dios, creas que tu milagro viene, creas que la respuesta de Dios viene para tu vida. Y quiero hablarle a los amigos que están allí conectados y que no han recibido a Cristo en su corazón. Es noche de tu milagro, del milagro de la salvación. ¿Quieres ser bendecido? Recibe a Cristo en tu corazón. Él tiene la respuesta para tu vida. Él tiene la respuesta para todo lo que tú necesitas. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Y ayúdame, Señor, a seguirte. Ayúdame a servirte. Ayúdame a creer que tú tienes la respuesta para mi vida. Y quiero orar por cada una de tus peticiones. Esta es la noche que Dios ha dispuesto para entregarte el milagro. Así que vamos a orar en esta hora. Padre soberano que estás en gloria. Señor, gracias. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. He creído que tú tienes todo poder y autoridad. Y todos los que están allí conectados también han creído, tienen fe, creen que tú puedes obrar un milagro. Así que enviamos, Señor, palabra de sanidad allí a las casas, allí a las clínicas, a los hospitales, allí donde el médico ha dicho no se puede hacer nada, allí tú vas a empezar a orar el milagro. En esta noche le decimos al cáncer que se seque, que se consume, que desaparezca en el nombre de Jesucristo. Todo problema de articulación, todo problema de presión se va en el nombre de Jesucristo. Todo problema en los riñones desaparece ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo problema arterial, problemas del corazón, en el nombre de Jesucristo es desarraigado ahora por el poder de la palabra. Tú que estás esperando una respuesta de parte de Dios, esta es tu noche. Es noche de respuesta, es noche de milagros. Recibe tu milagro allí donde estás. Dios liberta tus finanzas hoy. Perdiste el empleo. ¿Sabes? Dios te va a ubicar en un mejor lugar. Amén. Tus ingresos aumentarán. Amén. Dios tiene respuesta a tu petición. Tú que pensaste que ya todo se había terminado, ahora es que comienza tu bendición. Recíbela en este momento. Es noche de tu milagro. Es noche de bendición para tu vida. En el nombre de Jesucristo ahora mismo, te declaro libre en esta hora, libre de toda atadura, en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes? Dios está libertando los hogares allí en casa. Hogares están siendo restaurados, familias están siendo restauradas, hijos resentidos con sus padres están siendo restaurados en este momento. Hay llanto allí en casa. Dios está restaurando. Aquel hijo que se había ido regresa al calor, al hogar nuevamente. ¿Sabes, madre? Tú que has estado clamando tanto tiempo por la conversión de tus hijos, la respuesta ya está dada. Amén. Recibe tu milagro. Oh, gracias, Dios. Hay reconciliación, hay restauración en los hogares. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Porque cuando el ser humano dice no se puede, tú dices sí se puede. Cuando el ser humano dice no hay respuesta, tú empiezas el milagro, Señor. Te damos gracias en esta hora.
Gracias por lo que estás haciendo allí en casa. Gracias, gracias Señor, gracias. Vamos, levántate allí en casa. Levántate allí en casa. Levanta tus brazos al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Dale gracias a Dios. Glorifica a Dios en esta hora. Glorifica al Señor. Sea agradecido con Dios. La respuesta de parte de Dios ha llegado para ti en esta noche. Gracias Dios. Gracias por tu favor, por tu misericordia, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Para ti toda la gloria, para ti toda la honra, Señor. En esta hora, Dios amado, declaramos, Señor, que este virus que tiene azotada toda la humanidad se seca, se consume en el nombre de Jesucristo. No cobra más vidas en el nombre de Jesús. La Organización Mundial de la Salud no tiene respuesta a esta situación. Los presidentes del mundo no tienen respuesta a esta situación. Las potencias mundiales no tienen respuesta. Pero te tengo una buena noticia. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta porque Él es el creador del mundo. Él es el dueño de todo cuanto existe y Él no es ajeno a todo lo que está sucediendo. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que tú y yo elevemos nuestra mirada a Él. Que tú y yo depositemos nuestra fe, nuestra confianza en el dador de la vida, en aquel que todo lo puede. Dios quiere que nosotros nos levantemos a orar, a clamar, a interceder, porque Él tiene la respuesta. Que el Dios de gloria, que su amor, que lo llena todo, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus corazones. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, hermana Nelly, por esa palabra de fortaleza, de aliento. Qué lindo. Sé que Dios ministró allí a las familias, a todo el que dispuso su corazón. También pues le continúo en esta noche animando para que nos conectemos el domingo, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Tenemos ya nuestro canal allí en YouTube, que es el Ministerio Amigos de Jesús. Todos los papitos, los niños, los maestros, les estamos invitando de una manera especial, juntamente con sus pastores y las coordinadoras. Estamos predicando allí también a nuestros niños, nuestra escuela dominical virtual. Creemos que este domingo va a ser de mucha bendición. También tengo el anuncio recordándoles que el día viernes también vamos a seguir orando aquí en vivo. Vamos a tomar el espacio de la noche para estar orando por nuestro país. Les animo para que usted también se una allí con su familia, con sus vecinos, clamando y bendiciendo nuestro país, Colombia. Clame por las autoridades, clame por los gobiernos, clame porque Dios dé sabiduría. La Biblia dice que debemos de orar por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Es la única manera, es el poder de Dios, y a través de la oración que hace su iglesia es que el poder de Dios fluye en medio de la necesidad y de la humanidad. Entonces, el domingo tenemos nuestra escuela dominical infantil y el día viernes pues estamos aquí. Todo el día vamos a tener el clamor allí en el grupo de los binomios. Ya tenemos todo preparado. Vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que cuando a usted le llegue su privilegio, esfuércese y envíe ese audio que se escuche bien. Déjese guiar por el Espíritu de Dios y empiece a interceder por la ciudad que le toque. Documéntese un poquito a ver cuál es el flagelo. Sabemos que la necesidad pues es salvación, liberación, pero cada ciudad tiene su necesidad específica, ¿verdad?
todo lo que tiene que ver con la pandemia. De pronto hay ciudades ahora mismo como Bogotá, Medellín, que están bastante infectadas las personas. Gracias a Dios, aquí hemos bajado después de la intercesión del pueblo de Dios. Y eso debe animarnos a seguir orando los unos por los otros y sabiendo que nuestro Dios responde. Así que nos vemos aquí el próximo viernes, 7:30 de la noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sea el Señor ministrando sus corazones y fortaleciéndoles. Un abrazo, les amamos y seguimos en victoria.